fue que ha empezado esta teoría del operón. No. Estaban investigando lo de cultivos de Escherichia coli. ¿Ah? De Escherichia coli. No escucho. Cultivos de Escherichia coli, lo que estaban investigando. Yo creo que, no creo que era. Sobre creo que es el metabolismo de la glucosa, algo así. Y cómo intervienen los genes en la activación. Dos franceses, Jacob y Boulogne, premio Nobel en 1961, que está en el video. ¿Sí? Pero ¿cómo comenzó la historia de ellos? ¿Qué quieren investigar? Quieren investigar el tema de la intolerancia a la lactosa. ¿Por qué la gente es intolerante a la lactosa? Bueno, entonces utilizaron como ejemplo como toda investigación. Primero, Escherichia coli, que es lo que ha dado muchas luces en biología molecular para comenzar a estudiar. Entonces, han hecho cultivos de Escherichia coli. Y dijeron, ¿qué es lo que sucede si aquí le ponemos glucosa? ¿Sí? Después dijeron, bueno, se acaba la glucosa y comienza con la teoría. Ellos pensaron de que la intolerancia a la lactosa era tema de la Escherichia coli. Utilizaron entonces lactosa. Ya saben, el oxidrilo cuando está aquí en el carbono 4 hacia arriba es galactosa. En cambio, cuando la glucosa se escribe en el carbono 4, está abajo es glucosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si le ponemos aquí las dos, glucosa, y le ponemos galactosa? Eso es lo que puede hacerse en cualquier investigación, ver todos los criterios posibles. Entonces, ¿qué es lo que han encontrado aquí? Si le ponemos glucosa, va a crecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene el nutriente, ¿sí? Pero cuando ya no tiene, entonces todo moría, ¿verdad? Ahora aquí, lactosa. Dijeron, vamos a hacer entonces lactosa. Y la lactosa, evidentemente, lo que tenía aquí era una hidrólisis, ¿sí? De la galactosa y de la glucosa. ¿Verdad? ¿Qué es lo que observaron? Observaron que lo primero que consumía la Escherichia coli era glucosa.
pero después consumía galactosa. Entonces, primero y segundo. Obviamente, para un investigador, decir, ¿por qué no puede ser al revés? ¿Verdad? ¿Por qué no podría ser este primero y la glucosa después? Bueno, ahí ya tenían la interrogante. Cuando tenían aquí solamente tenían glucosa y la galactosa o la lactosa, encontraron que lo primero que se consumía siempre era la glucosa. ¿Sí? Y después ocurría esto. Otra vez glucosa y aquí galactosa. Pero siempre la galactosa, vamos a poner así segundo, junto con esto, y tercero, al final siempre la galactosa. ¿Verdad? Esas eran todas sus observaciones. Entonces encontraron que en el DNA decían, bueno, ¿y cómo opera todo esto? Ya se dan cuenta de la palabra. ¿Qué es lo que opera? Entonces sale la palabra operón. Entonces ahí ustedes encuentran que existe aquí un gen operador. ¿Sí? Y ya era algo que operaba todo esto. Pero este gen operador estaba reprimido. ¿Sí? Entonces aquí había una proteína represora. Esta proteína represora se sintetiza con ayuda del RNA mensajero, primero, y proteínas después. Lo más común es encontrar que primero se sintetiza el RNA mensajero. Y el mensajero es el que trabaja a nivel de los ribosomas. ¿Qué es lo que producía? Allí entonces producía una enzima. O las enzimas que metabolizaban la glucosa. ¿Sí? Pero no metabolizaba la lactosa. Y eso estaba reprimido. Y aquí viene la dosis del doctor Carreón. Porque en todos los libros, aparece que esto que funciona así, de esta manera, pues está equivocado. Esto mismo le dicen aquí que son los ribosomas los que van a sintetizar las enzimas que van a metabolizar aquello. ¿Cuál sería la observación de ustedes? Vamos a ver su esquema. ¿Esta hebra cómo se llama? ¿Y cómo se llama esta hebra? ¿Cuál es la copia? En la última edición le cambiaron el nombre. Entonces a esta hebra le dijeron plantilla. ¿Sí? Y esta es la hebra codificadora. ¿Sí?
En las otras ediciones, esto es la hebra molde. ¿Qué es lo que sucede? Pensemos que aquí tienen adenina, citosina, guanina, timina, adenina, guanina, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué tiene que tener aquí en la otra? Frente a la adenina, ¿qué tiene que tener? Timina. Timina. Aquí, Timina. timina. Aquí, Guanina. guanina. Aquí, guanina. Aquí, Citosina. citosina. Adenina. Adenina, timina y citosina. ¿Verdad? Bueno, ¿qué es lo que se copia en realidad como RNA? El RNA, entonces, aquí se va a copiar de esa manera. Han visto que el RNA tiene una figurita así, como un tren. Es globular y está aquí desenrollado. Bien, ¿cómo va a empezar esto? Siempre empieza con 5' y va a terminar con 3'. Por esto, ¿no? Aquí 5' con 3'. 3' y 5'. Siempre el RNA mensajero va a empezar con 5'. 5' a 3'. ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a copiar? Lo que va a copiar es esto de la hebra plantilla o hebra molde. Cualquiera de los dos le va a servir. Entonces empieza con la T. ¿Qué tiene que tener aquí? Está copiando aquí. Puras. No sé qué, pues. Siempre es timina, adenina, citosina, guanina. Frente a esta T, A, adenina, guanina, Citosina. citosina, guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, timina, adenina, timina, timina, adenina, citosina, Guanina. guanina. ¿Sí? Pero el RNA no tiene timina, ¿verdad? Bien. Entonces, en vez de colocar aquí timinas, ¿qué tiene que tener? Uracilo. Uracilo. Entonces, aquí tenemos uracilo. En realidad es la misma historia. No cambia. Bueno, entonces, siempre se hace de aquí a este lado, pero no al revés. Esa es mi observación. Y por eso les mandé a Leninger y la mandé a Harper mi observación. Y además lo digo en el video. ¿Sí? Esto no debe escribirse a la izquierda, porque no se transcribe de 5' a 3'. Siempre de 5 a 3. ¿Verdad? Entonces aquí, ¿qué es lo que está pasando? Esto es al revés. Ahora, de acuerdo a lo que les digo, nunca escriban eso al revés. Entonces, aquí, ahora, esta es la hebra molde. Este es al revés, esta es la codificadora. ¿Sí? Y esta que está aquí es la plantilla. O la hebra molde. Entonces hay que empezar al revés, ¿verdad? Entonces, cuando esto ocurre de esta manera, por eso les escribo aquí que los ribosomas los escribo de esta manera a este lado. Ahí es donde se sintetiza
una proteína, vamos a ponerle así, pedazos de la proteína, vamos a ponerle así. Esa es la proteína represora. Entonces la proteína represora va a ser así, va a ser así. Entonces esta proteína represora es la que va a reprimir al operón. Se va a colocar aquí. Y no permite que se haga la transmisión a este lado, ¿verdad? Bueno, entendiendo eso, entonces ya tenemos aquello de que el RNA mensajero se va a sintetizar a este lado. Y este va a resultar en la síntesis de proteínas. Y esto va a dar lugar a la proteína represora. ¿Sí? Entonces, ellos descubrieron que no funcionaba porque algo estaba reprimido. Se acababa la glucosa. Y cuando las bacterias entran en problemas de ausencia de nutriente, entonces entra en estrés y aquí aparece otra cosa. Aparece el AMP cíclico que aumenta en el estrés. ¿Sí? Y encuentran de que este AMP cíclico se une con una proteína que se llama proteína de catabolitos. Entonces, cuando esto ocurre, por falta de glucosa, se activa esto. Y al activarse esto, en este lado, entonces, esto tiene que desreprimirse. Y a eso viene tu pregunta. Ahora, ¿qué tal si le ponen lactosa? Y le ponen la lactosa, y la lactosa es el inductor. ¿Qué hace el inductor? Entonces, el inductor lo que hace es quitar esto. Obviamente ya no va a haber aquello, ¿no? Entonces aquí ya tiene lactosa. Ahí le pueden poner si quieren inductor. Ya no permite que se frene al operón. Entonces el operón ya está libre. ¿Para qué está libre el operón? Para hacer la síntesis a este lado. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a sintetizar? Pues lo que va a sintetizar aquí son las proteínas que van a digerir la lactosa. Entonces, ¿qué es lo que va a sintetizar aquí? ¿Cuál sería la enzima? La enzima es la lactasa. ¿Sí? Y con otro nombre, para encontrar en el internet también, la beta-galactosidasa, que lo habéis visto. Entonces, la lactasa es la que va a hidrolizar esto. Ya se sintetiza. Más todavía. ¿Qué más va a ser? Va a ser otra proteína que es la permeasa. Que permite que la lactosa entre a la bacteria, Escherichia coli. Bueno, y aquí va a acetilar y sintetiza una acetilasa. ¿Entendido? Entonces, así comenzaron con toda esa historia, por eso tuvieron un premio Nobel, porque habían descubierto algo muy importante. ¿Sí? Que las bacterias funcionan de esta manera. Ahora, no siempre funciona con lactosa. Existen muchos otros componentes más. Pero si han estudiado la última parte, han visto cómo se regula la expresión en las bacterias. Y van a encontrar ahí que se regula con la
polimerasa 2, RNA polimerasa 2. Porque la RNA polimerasa, cuando ese está reprimido, la RNA polimerasa no se mueve, pues. ¿Sí? Y es una enzima que tiene muchas subunidades. Y si han visto bien, tiene ahí una subunidad beta, tiene otra subunidad también grande, beta prima. Luego ahí tiene dos que son alfa. Luego aquí tiene una subunidad que es la que va a elongar y sintetizar todo esto, que es la sigma. Y la que va a permitir el crecimiento, y faltaba una, es la omega. ¿Sí? Y hay una que termina con rho. Y termina finalmente con una unidad, subunidad rho, que no está en el video, pero aquí tenemos la rho. ¿Sí? Entonces, aquí el juego es, primero, iniciación. Para iniciar, ¿qué se necesita? Se necesita que esto se desenrolle, ¿verdad? Eso se llama el PIC, complejo de preiniciación. Se inicia. Luego esto se llama elongación. Entonces, elongación sigue de esta manera. Y finalmente todo tiene terminación y termina. Entonces, iniciación, elongación, terminación. Iniciación, elongación y terminación del RNA mensajero, que directamente sale al citosol de la bacteria y produce todo lo que me has preguntado. ¿Sí? Dependiendo de las bacterias, no es ahora el único inductor que existe. Para que las bacterias vayan creciendo, así como vemos aquí, o como lo vemos aquí ya, igualito, vamos a hacer así nomás ya, para que se formen las enzimas. Entonces existen varios inductores que van a desreprimir al operón, van a liberar al operón. ¿Para qué? Para que la RNA polimerasa 2 pueda trabajar libremente en ese sentido. Hemos hablado, por ejemplo, pregunta del examen, ¿por qué se absorben muy bien los ácidos grasos en el intestino? ¿Cuál es el motivo? Ya en el helium prácticamente se absorbe todo, 98-99%, pregunta del examen. ¿Sí? ¿Por qué? Placer. ¿Cómo es la memoria? Su memoria en este momento está así. Están reprimidos. ¿Sí o no? Hay que liberar. Hay que ser un inductor. Yo soy el inductor para que a ver, piensen por qué. Porque si pasa al intestino grueso, las bacterias lo van a utilizar como sustrato para realizar su metabolismo. Porque no puede pasar al intestino grueso, sino las bacterias lo utilizarían como sustrato. Es un tema muy importante que les dije que deben saber bien los pediatras. Porque el intestino de los chicos es muy activo y se pasan ahí ácidos grasos. Se han digerido. Los ácidos grasos, entonces, son aquí pues inductores. ¿Sí? Liberan la proteína
proteína represora y entonces el sistema enzimático hace que se pueda metabolizar en las bacterias, ¿verdad? Si eso le entra al colon, los ácidos grasos, entonces se dan cuenta de lo que puede pasar con ese colon. Se va a llenar de gases, ¿sí? Es un colon que las bacterias van a metabolizar todo esto. Le están dando comida a las bacterias y las bacterias se van a reproducir muy rápidamente, ¿verdad? Porque no es lo mismo que las vacas. Las vacas lo mejor que pueden tener es esto, porque los ácidos grasos en todos los estómagos que tienen, los 4, ¿cómo se llaman los 4 estómagos? Otra vez represión. Es maso, masa, rumen y retículo. Muy bien. Entonces, de ahí pasa al intestino, al grueso, ¿verdad? Al chunchulí que comen como tripitas. ¿Sí? Y entonces dicen que las vacas son aquellas que van a producir especialmente para el ambiente. ¿Qué es eso? Otra vez repito. ¿Cómo se llama? Eso. Entonces, ¿cuáles son las bacterias que producen metano? ¿Todas? A ver. ¿Cuáles son? Escherichia coli produce metano. Revisen internet. Metano. Produce las arqueas. Especialmente. Entonces, ¿quiénes tienen las arqueas en sus intestinos? Y aquí tienen que ver algo importante con el metano. Es inflamable. ¿Sí? Es que tiene un poder más alto que el CO2, que es el responsable del calentamiento y enfriamiento del planeta. ¿Sí? Pero el metano es 20 veces más intenso que anhídrido carbono. Entonces, por ese motivo, cuando se estudia hasta cierto lugar nada más, la gente dice hay que matar a las vacas, no hay que comer vacas, porque producen metano. ¿Están de acuerdo? Levanten la mano. ¿Otros? Ya, no están de acuerdo, levanten la mano. Hay empate aquí. El resto, indiferente. ¿Quiénes aprovechan de esos conceptos? Que las vacas producen metano, producen problemas con el cambio climático y es más poderoso que el anhídrido carbono. La gente no debe comer carne, no debe comer vacas, no debe criar vacas. Conclusión, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Y creen que eso es de las vacas o más? ¿A quiénes más había que matar?
poca arquea tienen y pocos producen esto. Muy poco. Porque son las bacterias primitivas, ¿no? Las arqueas. Entonces había que matar a los ñues, que son los rebaños grandes de toda África, había que matar jirafas, había que matar a todos los cuadrúpedos, ¿verdad? Caballos, yeguas, cerdos, pero producen pues metal de su intestino. Entonces, las vacas en realidad son piojo tuerto en realidad lo que les estoy hablando con otros mamíferos. ¿Sí? Entonces, no es argumento para decir esto que tienen. Además, las arqueas están pues en los ríos, están en desechos, se hunden en el mar. ¿Sí? Y en el mar desarrollan las bacterias, las arqueas, y están produciendo burbujas de gas en los mares, y eso está expandiendo el nivel del agua en los mares, igual que en el río Carbono. Igual como ese video que les he mostrado donde hago la prueba metiendo humo y se disuelve en el agua y aumenta el volumen de agua. ¿Sí? Entonces, es lo que pasa en el mundo. Pero no satanicen a las pobres vacas. Maten ovejas, maten cabras, igualito ellas producen y tienen arqueas, mucho más que el hombre. Entonces, otro argumento en contra de los vegetarianos. Entonces, eso es lo que sucede si utilizamos esta teoría de Lopero como inductor a los ácidos grasos que entran al intestino. Y ese es el motivo porque en el hombre no salen ácidos grasos al intestino grueso. Pero le dan duro a todos aquellos que dicen, eso engorda, ¿verdad? Sí. Y están hablando del microbioma, ¿verdad? Porque el microbioma dice que afecta mucho, inclusive el cerebro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Les han explicado eso en bacteriología? No les han dicho. Ahí empezó, después se explica en salud pública. ¿Será cierto? Causante de la obesidad. Porque directamente le dicen la carne, los ácidos grasos, llegan al intestino grueso, ahí se producen cuerpos ketónicos y otras cosas que estimulan el cerebro y además aumentan la grasa como si fueran vacas. ¿Sí? Pero se olvidaron de la absorción de ácidos grasos en el intestino delgado, en el hígado. ¿Sí o no? Creen que funcionan igual que vacas. Otro argumento científico para discutir y enseñar a la gente que no es cierto. ¿Sí? Otra pregunta. Copien eso y saquen fotos.